Bien, buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación de poder compartir con ustedes algo que para mí es importante, es algo que sí me ha apasionado y que creo que es importante para quien está en el primer contacto. Es decir, la gran mayoría de nuestros pacientes van a ser mayores de 60 años. Aquel que no quiera ver gente mayor tendrá que ser o pediatra o patólogo, porque inclusive quien se dedica a administración de hospitales tendrá que batallar con cómo destinar recursos para ellos. Pero centrando más la charla, algo que siempre ha causado dificultad es cómo abordar a este paciente ya en consultorio. ¿Por qué? Porque tenemos el mito de que es un paciente que te va a quitar tiempo, es un paciente que tiene muchas dolencias, quejas, y que en un momento dado te va a dificultar o quizás atrasar tu consulta. Sin embargo, vamos a ver que sí hay forma de poder incidir y sobre todo, la forma en que se presenta la enfermedad en el adulto mayor es totalmente diferente. Muchas veces es el gran choque. No encaja su cuadro clínico con mi referente, en el cual yo tengo una bibliografía o una serie de síntomas, y esos no encajan y no puedo armar un diagnóstico. Esta gran dificultad en un momento dado se vuelve tan difícil que entonces el médico puede optar por no querer ver gente mayor, la cual no es la mejor forma. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Inicio con un caso, lo empezamos a ver algunos aspectos importantes y después trataremos esa valoración gerontogeriátrica que creo que va a ser muy útil, pero con aspectos relevantes. No intento llenarlos con grandes estudios, no es el interés de esta charla, sino que podamos más tarde, si ustedes así lo desean, compartir con preguntas. Bien, este es un día típico para cualquiera de nosotros. Es un paciente que tiene ya una edad, 72 años, portador de enfermedades crónicas degenerativas, hipertensión, diabetes, que ingiere varios fármacos debido a ello. Pero aparte, lo saben, también ingiere vitaminas, ingiere suplementos. Sin embargo, te es traído porque el paciente se queja de algo. Él se queja de que le duele y que no puede moverse. Se queja también de que ya hay algunas molestias en sus piernas, pero sin embargo, la familia tiene otro aspecto, otra visión. Ellos dicen, no, doctor, se lo traigo porque le falla la memoria, no duerme, y yo quiero que le dé algo más, inclusive algo que tenga que comprar aunque me cueste muy caro. Estas situaciones son relevantes, las hemos visto continuamente, y es un día típico para cualquiera de nosotros. El problema en este paciente es que este tipo de circunstancias muchas veces consideramos como normal o así son todos los pacientes, y ahí empieza el primer error. Algo relevante que siempre pregunto es ¿quién es o quién ha sido tu paciente? El motivo por el cual ha sido llevado a consulta es variable. Puede ser porque lo aquejan muchos síntomas, puede ser porque no tenga diagnóstico, ¿sí? Claro, me va a decir, doctor, ahí dijo usted que tiene hipertensión y es diabético. Sí, ¿y los demás síntomas? Es por su edad, doctor, tiene 72 años, creo que ya es tiempo de que padezca de todo ello. No es así. Puede ser porque ya consultó a otros médicos o, ojo, porque ya aumentó su dependencia. Esta parte es vital y lo vamos a ver, porque se siente solo o teme enfermar, o la familia es la que dice hay que actuar porque lo veo diferente. O también, ¿por qué no decirlo? Vengo porque me quejo del médico. Esta parte puede llegar a ser. El problema de diagnóstico no está en ponerle etiquetas como osteoartrosis, diabetes mellitus, incontinencia urinaria, como vimos, trastorno del sueño, inmovilidad, tal vez insuficiencia venosa, tal vez una neuropatía diabética, que era parte de lo que tiene nuestro paciente. Sino aquí vienen a colarse y a mezclarse dos aspectos fundamentales que nos llevan a un concepto que se llama fragilidad. Eso lo han escuchado, es un concepto que ya tiene mucho tiempo. ¿En qué consiste? Es aquel paciente que en un momento dado hay un desbalance entre los cambios que tiene por su edad y su falla de adaptación a ellos y a los eventos agudos o a la discapacidad. Ese paciente que solamente está esperando un evento agudo para que sea tal vez hospitalizado o tal vez tenga un desenlace fatal. Sin embargo, eventos agudos. Uno esperaría tener un paciente con
Un infarto al miocardio con dolor retroesternal y las manifestaciones pertinentes que hemos aprendido, ¿no? Tu paciente tal vez solamente venga con delirio, única y exclusivamente. Y es un paciente que ha sido dejado, o bien viene simplemente con una gastritis un poco atípica, pero que bueno, hay que darle más tratamiento para que mejore. Y ya lleva 3 días así, hasta que llega ya con un infarto al miocardio en un servicio de urgencia. Identificar a pacientes con fragilidades es una parte importante. Muchas veces nos dejamos llevar solamente, como el caso de este paciente, y lo pongo porque llevo una historia en la cual se pudo haber incidido en diversos momentos. Este primer paciente, como vieron, con esas quejas, simplemente fue evaluado únicamente de su glucosa, su presión arterial y decirle que lo demás, pues ella tenía que irse adaptando. Se aumentó la dosis de analgésico, sin embargo, el paciente siguió igual. Son situaciones que son relevantes y que tenemos que aprender a detectar quién es esa persona frágil. Pensamos en fragilidad solamente en alguien de 90 años, ¿no? Puede ser alguien de 60, con algunas características como hablaré más adelante. Bien, pues nuestro caso, ¿qué nos dice? Ok, lo que tiene o la queja por la que viene el paciente, ¿es normal? ¿Es por su edad? Esta es una de las preguntas clave y desafortunadamente una de las contestaciones habituales. Señora, es por su edad, ¿qué esperaba? ¿No? Algo que nos es muy difícil hay veces valorar es cuándo es un envejecimiento y cuándo es un envejecimiento patológico y cuándo lo que está haciendo es un mal mecanismo de adaptación. ¿Será por la enfermedad únicamente o su reserva funcional ya no le permite entonces tener esa serie de síntomas que tú esperabas? Y entonces los síntomas que él tiene o ella tiene se vuelven totalmente atípicos. Primer punto, el envejecimiento es heterogéneo y asincrónico, es decir, tú aunque tengas un hermano gemelo va a envejecer diferente a ti. Y ojo, todos tus órganos están envejeciendo en forma diferente. Es decir, tu hígado envejece diferente a tu cerebro, a tu corazón, etc. Aunque haya un lazo que los une, que es el endotelio en un momento dado. Entonces, si no identificamos, en este artículo de Heidi, en la revista de la Sociedad Americana de Geriatría, percibe muy bien calidad con los cambios de envejecimiento, es decir, algo que ustedes han visto, disminución de la masa corporal. Y la otra palabra que conocemos llamada sarcopenia. ¿Cómo saber si es ya esa sarcopenia en la cual se ha vuelto patológica y cómo saber si no es solamente falta de tono muscular que requiere ello? Para eso necesitamos evaluarlo, hay formas de hacerlo y sobre todo evaluando su nivel funcional. Cuidado, muchas veces, uno de los casos más frecuentes es que el paciente extraído ya venga con exámenes y te diga a su familiar, doctor, de lo más está muy bien, ya vimos sus exámenes y está mejor que yo. Y ustedes empiezan a revisar las constantes y efectivamente tal vez está dentro de algunos parámetros, pero si pones atención, verás que esa creatinina ya no está en 0.7, ya llegó a 0.9. Claro, alguien diría, bueno, doctor, a menos que tenga más de 3, pues ya hablaríamos de un daño renal. No, su filtración glomerular ya debió haber disminuido. Esta sí disminuye con la edad. A partir de los 40 años estamos hablando de 40 mililitros, perdón, estamos hablando de 10 mililitros por década. Es algo que tienes que tomar en cuenta porque si valoras peso, valoras creatinina, te das cuenta que esa filtración glomerular disminuyó y entonces él está perdiendo sí peso, pero también está pasando otros datos más. Si revisas esos exámenes verás que la albúmina está llegando a los límites inferiores, más está dentro del parámetro de referencia del laboratorio. ¿Qué está pasando? Y ellos te van a decir, doctor, ya adelgazó de brazos y piernas y está gordito. ¿Por qué, doctor? Ese paciente está teniendo un metabolismo acelerado, algo está sucediendo y es el preámbulo de esa fragilidad para que venga ya entonces tal vez un síndrome geriátrico o un evento agudo. Y la otra dificultad radica en esto, en los procesos de adaptación que son fallidos. Lo iré viendo más adelante en cada uno de los aspectos, pero es frecuente, por ejemplo, el paciente dice, ya no sale, doctor, ya dejó de hacer estas actividades. Si ustedes preguntan, verán que muchas de esas actividades ya fueron dejadas porque el paciente se siente mal, fueron hechas a un lado.
y ha tratado de adaptarse, tal vez se puso muy intolerante, tal vez pone pretextos para no salir y está encubierto otra cosa más. Por eso es conveniente encontrar esa situación. Cambios por envejecimiento, un ejemplo muy fácil, es el paciente que dice: doctor, no tengo hambre y yo necesito, no me saben nada los alimentos. Ustedes revisan, no encuentran muchas cosas, pero sí encuentran que en sus hábitos el señor ha estado utilizando una gran cantidad de irritantes. Evidentemente las papilas gustativas van teniendo cambios importantes. Si ustedes ven, van a ver una lengua con papilas aplanadas totalmente y solamente el paciente percibe sabores muy amargos o muy salados. ¿Qué es lo que hace? Empieza a utilizar más sal, empieza a utilizar más irritantes, porque solamente así distingue. Y lo que empezó como un cambio por envejecimiento se convierte después en una patología, porque esa situación de irritantes condicionó algún problema de gastritis, una enfermedad por reflujo, por lo cual él ya no quiere comer. ¿Y la familia qué hizo? Inició vitaminas, complementos, y no funciona. Y esto empezó con un mal proceso de adaptación. Y viene la otra cosa, bueno, ¿es mi padre o es del paciente un adulto mayor o un paciente geriátrico? Usualmente los médicos usamos indistintamente los dos nombres, pero sí hay una diferencia. ¿Por qué tenemos que estar hablando ahorita del adulto mayor? ¿Nada más por un tema para rellenar un programa? No. En 1982 se hace una asamblea mundial en Viena. De ahí partieron normas y conductas para esta situación. Estas normas y conductas lo que intentaron es crear en el mundo conciencia de ello. Asamblea que se repite en el año 2002 en Madrid, en el cual se habla de no discriminar al adulto mayor. Y ahí empiezan estos conceptos, porque los 60 años pues es un concepto económico, proviene de la Primera Guerra Mundial, en la cual aquellas personas que habían luchado y que quedaban discapacitados, amputados, etcétera, la gran mayoría rondaba sobre esa edad. Y empiezan los conceptos de pensiones. El problema es que este concepto desde ahí hasta acá no ha variado. Es factible que algunos países, sobre todo los nórdicos, lo cambien a 75 años de edad o a 65, porque ya cualquiera, y muchos de nosotros que en un tiempo nos acercaremos a los 60, diremos: ah, caray, soy adulto mayor. Sin embargo, ¿qué nos hace diferente de un paciente geriátrico? Son cosas más importantes. La edad puede serlo, sin embargo, son las otras características. Patología, la presentación de 2 o más enfermedades. Dígame quién de sus pacientes no lo tiene: hipertensión, diabetes, osteoartrosis, insuficiencia venosa. Y presentar deterioro funcional, el cual veremos más adelante, pero este es un factor vital. Es el primero que te indica que algo está pasando con tu paciente. Y los famosos síndromes geriátricos no solamente son un complemento, como lo verán en los libros que están muchas veces hasta en los últimos capítulos. Tu paciente se va a presentar con eso, y eso implica una atención más personalizada y que actúes más rápidamente que aquel paciente con una enfermedad crónica, ¿sí? Y sin embargo también este aspecto social es vital, en dónde está inmerso. Por eso te pregunté al principio quién es tu paciente, quién había sido, dónde está inserto. Entonces esto cambia la perspectiva: un adulto mayor con enfermedad o un paciente geriátrico que puede estar controlado pero que presenta una agudización. ¿Qué buscar? Esta es la parte vital en esto. Cuando el paciente, si regresáramos al caso que les puse, caramba, te presenta todo. Tengo que ver si tiene su glucosa en parámetros normales, sus cifras tensionales, ver si come, si no come, por qué le duelen las piernas, tiene osteoartrosis, hay dependencia funcional, etcétera. Tengo que buscar esto. Y esto es válido desde el principio: factores de riesgo. Estos factores de riesgo se han convertido en algo fundamental para que tú dirijas tu exploración, tus preguntas hacia ello. No son parte del relleno de una historia clínica. El que tú tengas un hombre mayor de 70 años con tabaquismo intenso y te llegue por hematuria, puedes perder el tiempo haciendo una exploración o una semiología muy larga y no dirigirla hacia situaciones que, ojo, si tiene deterioro funcional o otro síndrome, tendrías que buscar una neoplasia, tal vez un cáncer vesical. O sea, ahí estamos hablando de factores de riesgo. La comorbilidad. La gran mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas actúan
¿Cómo? En forma oxidativa, ¿sí? Muchas veces pensamos, y la familia también, que tu enfermo con diabetes, hipertensión, que se ha mantenido en cifras 130 de glucosa, 140, 80, y así lleva varios meses, esto se va a mantener así. No, hay un proceso oxidativo que es constante y que si no logras incidir, ese paciente va a tener deterioro cognitivo en los siguientes años. Y es el paciente que, como hemos visto, de una larga historia. Les puse acá abajo unas referencias para que vean desde el 2002 la relación que hay entre deterioro cognitivo y deterioro funcional, ¿sí? Pero en este estudio que es más reciente, 2012, tiene casi resultados muy similares. Este estudio fue hecho en Singapur, una gran muestra, pero la idea de ponerlos acá es que esto es lo relevante, no ha cambiado y hay que tomarlo en cuenta. La presencia de deterioro funcional, deterioro cognitivo van de la mano siempre. Siempre empezamos por lo funcional y después viene el cognitivo. Cualquier síndrome geriátrico te debe alertar. Tal vez voy a ser muy repetitivo en esta situación, pero vale la pena. Polifarmacia, todos dijimos no a la polifarmacia. Yo les diría, ¿qué haríamos con un paciente como el que acabamos de ver? ¿Le quitamos algún medicamento? Muchas veces tendremos que agregarlo. La diferencia está en que tienes que ajustarlo de acuerdo a, uno, agudizaciones, presentación de comorbilidad, y que tomes en cuenta sus cambios por envejecimiento, principalmente renales. Tengo entendido que tuvieron una charla sobre problemas renales que muchas veces pasan desapercibidos. Y pasa como en este paciente que vieron sus exámenes están normales. No, no estaban normales. Ya había tenido una elevación de creatinina en los últimos 6 meses, en la cual, punto 9, de punto 7 a punto 9, hablaba de que había habido una progresión más rápida de la usual. Había que actuar. Disfunción familiar, no tengo que decirles, muchas veces parte de mi consulta es tratar a la familia más que el adulto mayor, porque en esta situación la perspectiva de la familia es totalmente diferente. Yo quiero que duerma, que esté quieto y que no delate. Y el paciente dice, yo quiero sentirme mejor. Esas dos perspectivas muchas veces es difícil y muchas veces caemos en el otro lado. Entonces, ok, le vamos a dar su suplemento y todo, no va por ahí el asunto. Es importante, sí. El tomar en cuenta todo esto habla de que si yo tomo en cuenta factores de riesgo, comorbilidad y presentación de un evento agudo, si yo tengo mujer mayor de 80 años, antecedente de tabaquismo, caída, fractura de cadera, es mortalidad al 50% en menos de un año, probado por cualquier otro evento. De esa es la importancia de poder incidir antes. Así es. Bueno, analicemos esta parte importante. Hemos hablado de edad. La edad como tal solamente se convierte en riesgo. Se están operando pacientes de más de 90 años, se están haciendo intervenciones quirúrgicas. Ya no es que está muy grande para esta cirugía o no la va a aguantar. Yo diría, pues no la tiene que cargar. O sea, esta situación es que, bien valorado, adulto mayor, paciente geriátrico puede entrar a una cirugía o un evento endoscópico, etcétera. Muchas veces la gente espera ver por el aspecto del paciente si podrá o no aguantar. Yo nunca he entendido esa forma de valorar, ¿sí? Pero bien, tomando en cuenta que nuestro paciente, en este caso, tuvo antecedentes de tabaquismo, alcoholismo relativo, ya no fuma obviamente, pero tiene 2 enfermedades que van aunadas a un síndrome metabólico, que el cual cursó sin ser detectado mucho tiempo. A toda esta reunión de factores te dio hipoxia continua en circulación colateral. Este paciente fue dejado pasar varias veces, simplemente se le ajustaban algunos medicamentos, se le daban más analgésicos, hasta que presentó un primer evento agudo de tipo neurológico, isquémico. Se le hizo más adelante una tomografía y se encontraron infartos lacunares. ¿Qué hablaba de eso? Hablaba de ese daño hipóxico, de ese daño de estrés oxidativo, de esa apoptosis a nivel de subcorteza. Ya había habido ese daño. ¿Y eso qué hizo? Que ese deterioro funcional creciera y había deterioro cognitivo. La falla de memoria no era lo único que tenía. El otro punto importante es que afectan esto, entre las teorías de envejecimiento. El telómero, la parte final de ese cromosoma, es vital para la reparación. Cuando este empieza a fallar,
las reparaciones son inadecuadas y va a dar ese cromosoma información errónea. Y eso va a empezar o una neoplasia, o la aparición de Parkinson, o la aparición de diabetes, otras cosas más. Este paciente cursó con ese trastorno de la movilidad con enfermedad de Parkinson. Bien, deterioro funcional. El punto vital aquí es saber si tu paciente es dependiente o no y desde cuándo lo es. Esto es vital. Mucho de lo que tenemos que hacer en la consulta es una actividad propia de detectives, porque nadie percibió eso, lo percibió como algo normal. Lo percibió como algo normal. Ya no sale por el periódico. Antes iba, este paciente en su tiempo iba frecuentemente a ver torneos de frontenis, ya dejó de hacerlo. Creo que ya no le gusta, doctor. No, tuvo ya una serie de cambios. Ese estrés oxidativo ya había empezado, vino el deterioro funcional y aunado a una enfermedad crónica, vino mayor deterioro. Entonces, no hablo solamente de fijarnos si solamente no puede desplazarse. Hay que averiguar por qué. El que tenga la etiqueta de osteoartrosis y que puede ser un factor para eso, no implica que no averigües lo demás si aparte tiene enfermedad crónica, edad, antecedentes de factores como tabaquismo intenso toda su juventud. Y entonces te habla de que ya hay un deterioro en otro lado, no solamente en su capacidad para desplazarse. Deterioro cognitivo. Dígame cuántos de sus pacientes que les son llevados mayores de 60 años no les refieren un problema de memoria. Casi todos. Y esto angustia mucho a la familia. Doctor, ya no se acuerda qué desayunó ayer, pero eso sí se acuerda la vez que nos llevó cuando éramos chicos a un evento, al circo, etcétera. ¿Qué pasa en ese momento? Una de las causas fundamentales es que el deterioro de memoria, principalmente reciente, la gran dificultad es decir, ¿es trastorno benigno o no? Esta parte es fundamental. Y yo muchas veces les digo, bueno, no solamente es la memoria, tengo que ver las otras capacidades. Cuando hablamos de deterioro cognitivo estamos hablando de déficit de capacidades mentales superiores. Memoria reciente, retrógrada, memoria de procedimientos, lenguaje, articulación de pensamiento, contenido del pensamiento, percepción visoespacial importantísima y orientación. Hace unos años me he llevado a un paciente de 70 años por un problema de próstata y tenía datos de prostatismo muy agudo. Al preguntarle su edad no me dijo nada y después pregunté qué hacía. Dije, pues, él generalmente está en el negocio familiar, maneja el auto. Muy bien. Entonces pregunté, ¿pero no sabe su edad? No, generalmente un paciente te dice, pues, no lo recuerdo, soy ya muy mayor, o no quiere decirla, o te dice que es de 1900 y pico, etcétera. Él simplemente no la sabía. Entonces uno diría, bueno, pues si maneja un auto, ahí había que preguntar, evaluando todos estos factores de capacidades mentales, ¿cómo lo hacía? El paciente solamente podía manejar si iba acompañado, fuera de eso no. Lo que estaban teniendo ante sus ojos esta familia era la presencia de la enfermedad de Alzheimer. Perdía un dato relevante biográfico, aunque sí mantenía memoria de procedimientos siempre y cuando con ayuda. Lenguaje, él podía articularlo bien. Contenido del pensamiento, sobre todo el aspecto abstracto, no. Orientación, solamente que fuera dirigido. Memoria retrógrada, conservaba alguna y el resto no. Eso te hablaba que ese deterioro ya era muy rápido y ya había tenido deterioro funcional antes. Entonces, es algo que no hay que olvidar. Los síndromes geriátricos, ¿sí? Esos que están quizás al final del libro, que yo digo que son los más importantes. De esos autores, Sharon Inoue, Mari Tinetti, hay una prueba de ella, de Tinetti, de desplazamiento en consultorio, es decir, cuánto tarda en levantarse de una silla sin ayuda, desplazarse 3 o 6 metros y regresar, girar. Esa prueba es tan sencilla, lo puedes ver desde que entra a tu consultorio el paciente, desde cómo se sienta, si lo ayudan a levantarse o no. Desde ahí te está hablando de presencia de algo. Delirio como tal lo van a encontrar en DSM-4, ya pronto viene el DSM-5, en 2013 va a ser lanzado. Y los criterios del síndrome confusional agudo o delirium siguen siendo los mismos. Alteración del estado de alerta, ¿sí? Desorientación. Es un paciente que te puede llegar así. ¿Y qué significa esto? Simplemente significa que hay una enfermedad agudizándose en ese momento. Delirio no es igual a darle diazepam.
es igual a preguntarte qué le está pasando. De otra forma, vas a fracasar y ese paciente va a acabar con un evento agudo no diagnosticado. La segunda circunstancia es incontinencia fecal y urinaria. Paciente que estuvo internado 4 o 5 días en un hospital y que es egresado y te dice: doctor, pero ya tenemos que utilizar pañal. Bueno, eso es por el tiempo que estuvo. Sí contribuyó, pero si debuta con esa incontinencia fecal o urinaria, ya hubo un evento agudo, principalmente neurológico, que debió haber sido diagnosticado. La inmovilidad como tal, esta sí produce problemas. Muchos pacientes presentan hipotensión ortostática al levantarse y entonces prefieren estar acostados. Y la familia dice: pues si así está tranquilo, mejor. Si no tiene una condición que indique que deba estar acostado ese paciente, por favor, como yo les digo, levántelo y siéntelo. ¿Por qué? Porque ese corazón se va a acostumbrar a latir muy bajo en una posición acostado. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa hipotensión va a dar mala información, va a los receptores, va a fallar ese corazón y ese paciente cada vez va a juntar más síndromes. Después de la inmovilidad viene la incontinencia y la incontinencia vienen las escalas y es una escala prácticamente la famosa declinación, ¿sí? Esa pendiente de declinación que existe. ¿Qué no debemos olvidar? Polifarmacia. Si se percataron, este paciente ingería parte de sus fármacos, ingería suplementos, vitaminas, etcétera. Por favor, suplementos y situaciones de tipo, entre comillas, natural, todas pasan por el hígado, todos causan efecto, hasta los alimentos. Entonces, por favor, no muchas veces utilizamos esto con idea de decir: esto es natural, no le va a afectar. Sí contribuye. Recuerdo a veces un amigo urólogo le refería a un paciente por una hiperplasia de próstata, lo opera y me dice: oye, el posoperatorio no ha dejado de sangrar. Y le digo: ¿interrogaste qué más está tomando? No, fármacos no. Pero tomaba varias pastillas de ajo y otras. La gran mayoría, el té verde, pastillas de ajo y todo, el efecto que tiene es un poco similar a un antiagregante plaquetario. No tiene el mismo efecto ni la misma repercusión, pero tomándolas en forma continua, pues este señor no sangraba y no paraba de sangrar, ¿sí? Entonces es algo que debemos ver. Segundo punto, lo atípico de una enfermedad. No esperen el infarto agudo con los síntomas. No esperen una neumonía con tos o con fiebre. Simplemente va a tener delirio. Punto. Y tal vez más deterioro funcional. Ahí va el ser tan perspicaz de poder buscar lo que queremos. Familia, es importante ver en dónde está insertado este paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces te visita con un familiar o con otro y tú tienes que detectar quién es el líder, quién es el saboteador y quién es el que se da la fuga. Si no cuentas con eso, no vas a tener la ayuda de la familia. La discapacidad la debes de ver no solamente como un obstáculo, sino como algo que puede indicarte, si es bien valorada, que el daño es mayor. ¿Qué pasó con nuestros pacientes y qué pasó desapercibido? Bueno, si ven, hipertensión de 20 años, evolución muy larga, inestabilidad de caminar, incontinencia urinaria, presencia de un síndrome geriátrico y la inestabilidad del caminar. ¿Por qué? Si tenía una masa muscular disminuida, un tono muscular disminuido. Esta es una característica clásica de sus pacientes. Doctor, cada vez que camina unos metros y se va de lado. Y le pregunta al paciente y el paciente les dice: tengo mareo. Si ustedes se quedan con la idea, lo van a cubrir con una serie de medicamentos antivertiginosos sin mejoría. Pero si le preguntan cómo es ese mareo, él dice: no, nada más me voy de lado. No es el clásico mareo. ¿Qué está pasando? Su centro de gravedad está en la pelvis y en la parte abdominal. Si tengo pérdida de tono muscular, ¿qué creen que está sucediendo? No controla su peso al caminar y entonces va a tender casi siempre al lado dominante de donde camina. Esta parte es fundamental porque si no inicias un proceso de rehabilitación funcional, ese paciente, el siguiente paso es andadera y el segundo cama, ¿sí? Entonces es importante, este era un cambio por envejecimiento, el otro era un síndrome geriátrico, cambio por envejecimiento. Y finalmente todo esto estaba aderezando la agudización de un proceso que vino después, que fue un evento agudo cerebral, ¿sí? La memoria, había que evaluar varias cosas más, no solamente la memoria. ¿Cómo hacerlo?
La evaluación geriátrica múltiple tiene varios componentes, entre ellos estos. Hay un sinnúmero de escalas, las pueden encontrar. Lo que voy a hacer es hacer más conciso en esta parte, en la cual es algo que no deben olvidar. Tu diagnóstico nosológico, sí, tiene las etiquetas de las demás enfermedades, pero ya está teniendo otras cosas agregadas. Y si tiene un síndrome geriátrico, considéralo como una enfermedad, tiene un origen. Diagnóstico funcional, hemos evaluado ya mucho. Diagnóstico mental, que es hablar no solamente de sus capacidades mentales, del ánimo. El ánimo es importante. El diagnóstico social, lo veremos también. Tienes que preguntarte si esto es agudo, crónico o crónico agudizado. El problema está en que no lo vas a encontrar con ese paciente que lo trae con fiebre, tos, expectoración purulenta. El paciente simplemente dejó de hacer cosas, repito, y ya tiene trastornos del sueño. Es decir, duerme en la mañana y en la noche está despierto y muy nervioso. Eso se llama delirio y tienes la obligación de buscar qué le está pasando. La gran mayoría de sus síntomas van a caer en esta parte. Problemas de regulación de temperatura. El paciente dice, es que él tiene mucho frío y todos tenemos calor, doctor. En situaciones de denervación de este sistema nervioso autónomo, hipotensión ortostática, síncope, que tienen que ver mucho con esto. Estos son los síntomas más agudos, que hay que buscar. Cuando hablamos de regulación de volumen, me estoy refiriendo a que es un paciente que no va a ingerir líquidos, que está deshidratado, y que te va a decir que no ingiere líquidos porque no tiene sed. La gran mayoría de tus pacientes a esa edad pierden ese sentido de la sed. Tienen que estar verdaderamente deshidratados para que busquen ello. Y esta es una de las principales quejas. Esta desregulación inmunológica es cuando empiezan a aparecer los problemas, linfomas, etc. Hace 2 días un paciente con infección urinaria es ingresado a un hospital porque tiene taquicardia. Se detecta ya una insuficiencia renal avanzada y un hipertenso de larga evolución, aparentemente bien controlado. Sin embargo, había fiebre de predominio nocturno de 2 o 3 días. No había ningún dato intestinal, etc. Sin embargo, al empezar a revisar la gente de urgencias, pidió una tele de tórax y ahí había un cierto empastamiento pariliar. Claro, había también un infiltrado difuso abajo que se iba a tratar, pero el empastamiento te hablaba de que ya estaba presentando algo más. Seguramente un linfoma estaba detrás de esto y simplemente esperó un proceso infeccioso para ello. Sistema nervioso central, tu deterioro cognitivo va a presentar esto. No solamente la incontinencia es el reflejo de lo que está pasando a ese nivel. Diagnóstico funcional. Hay sinnúmero de escalas, la escala de Katz y Bartel. Aquí, ¿qué medimos? Las actividades básicas de la vida diaria. Tanto Katz como Bartel. Usamos más Bartel, lo usa mucho también en rehabilitación cardíaca. Evalúa ¿qué? Tus actividades de la vida diaria, actividades de autocuidado. La otra escala que revisa las actividades instrumentales, la escala de Lawton-Brody, lo que revisa es tu relación con el entorno. Ejemplo, en la primera va a evaluar si requieres ayuda para bañarte, para asearte, para peinarte, para ingerir alimentos, si eres continente o no urinario y fecal, y si tienes problemas de desplazarte del sillón a tu cama, al baño o subir o no escaleras. Eso es lo que evalúa Bartel con un puntaje de 100 puntos. Si habla de dependencia, es cuando es menor de 60 puntos. En la otra, la parte instrumental es cómo se maneja el paciente en su entorno. Cocina, puede hacer reparaciones, puede manejar su medicamento, sabe la dosis, sabe qué está tomando, puede marcar el teléfono, porque una cosa es que conteste y otra es que marque. Implica un proceso mayor. Puede tomar un transporte público y desplazarse a un banco o hacer un pago. Ahí empieza a dejar de hacer, no, ya lo hacemos nosotros, doctor. Algo está pasando. Y finalmente hay también escalas para actividades avanzadas. Forma parte de un club, forma parte de un club social, nada, va al cine. Estas empiezan a disminuir en forma importante y siempre va de avanzadas a instrumentales y a básicas. Diagnóstico mental también hay muchas escalas, son escrutinio. Pfeiffer es simplemente evaluar orientación, dónde está ubicado, dirección, teléfono, quién es el presidente, etc. Está evaluando memoria reciente, retrógrada, cálculo y también evalúas lenguaje. Min-Mental de Folstein lo que hace es, cuando ya sospechas, después de un escrutinio con Pfeiffer, puedes utilizarlo para evaluar si hay demencia o no. Es una prueba muy larga y requieres tiempo para ella. Las escalas de Savage-Chambry son escalas de depresión.
en la cual hay 5 puntos importantes. Yo simplemente le diría 2. Autoestima baja y capacidad de disfrute perdida. Si ese hombre ya no disfruta a sus nietos o lo que le gustaba, cuidado, sí hay un proceso depresivo detrás. Esto no lo olviden. Sí, el paciente es llevado a consulta por alguien, pero si tú buscas, puede haber abandono, aún en un paciente cuidado en casa, y puede haber maltrato del tipo que quieras ver. Esta es una entidad que ha sido subregistrada, pero que existe constantemente. ¿Qué requería el paciente? Lo adecuado, detectar síndromes geriátricos que te llevaran a resolver agudización de enfermedades, que tomaras en cuenta el periodo de evolución de esas enfermedades, que ya te encuentres con esa historia natural de enfermedad, en que ya debes de buscar demencia, daño renal, de primera intención, desde que te fue llevado a consulta. Si no lo haces así, vas a perder muchos meses. No olvidar los cambios por envejecimiento. Él los tenía, esa inestabilidad al caminar eran dados por ello. Hacer lo usual de solicitar exámenes, prescribir medicamentos, solamente es prolongar esto y mayor deterioro. ¿Qué es lo que quieres? Intervenir en la enfermedad, evitar o alargar ese tiempo de presentación de la discapacidad y reinsertarlo. Las valoraciones que se hacen en otros lados, cuando un paciente geriátrico llega a un servicio de agudos, urgencias, desde ahí se piensa cuándo se va a egresar, en la forma que ésta sea, si va a ir a un hospital de día o a un hospital de crónicos o va a ir a su casa. Puede pasar cualquier cosa en ese momento, pero ya desde ahí se está programando su alta. Objetivos: la independencia, es decir, que vuelva de las actividades de autocuidado a las instrumentales, y si logra llegar a las avanzadas, estamos del otro lado. Muchas veces solamente podremos llegar a esto, pero este paciente se logró nada más eso, cuando el deterioro empezó así. Finalmente, si olvidas esto, la edad es un riesgo, los factores de riesgo que ya he hablado bastante, familia, maltrato y los síndromes geriátricos, esto te puede pasar. Cada vez tendrás un paciente con más síntomas atípicos y los vas a tratar de echar en ese cajón que dice, es por su edad, ya está grande. ¿Qué esperaba usted a esta edad? Eso no debe ser, deben olvidarlo. Valoren siempre, si no han valorado el deterioro cognitivo y funcional, esa bomba les va a explotar. Va a ser mayor demanda de consulta, va a ir a ver a otro médico, va a pedir visitas a domicilio, qué sé yo. No es opción resolver síntomas únicamente. No es la opción. Pedir una serie de exámenes como este paciente me venía con examen, miren, no está muy bien. No, sin sentido, no tiene caso. Si yo tengo un deterioro cognitivo, si tengo un síndrome geriátrico, me obliga a buscar más. Si había deterioro cognitivo, tendría que haber buscado qué estaba fallando a nivel cerebral, tendría que haber tomado alguna alternativa de mejorar el tratamiento, de disminuir la oxidación de forma importante, la apoptosis también. Porque también recurrir, yo puedo hacer y derivar a este paciente, en nuestro caso, al cardiólogo, al endocrinólogo, al neurólogo, tal vez hasta el gastroenterólogo. Pero eso no es la solución. Cada quien, y esto también pasó, el paciente llegó con 4 fármacos más. Y ahora la familia decía, ¿y ahora con qué continuamos? Entonces, esta parte es la... Y finalmente, bueno, pues, ¿qué es lo adecuado? La edad es igual al riesgo, no es un obstáculo para que no lo trates. Investigar atipicidad. Esto es básico e importante, la presencia de síntomas atípicos. No olvides esto, la historia natural de la enfermedad, la cual, ustedes la recordarán, si tu paciente tiene cronicidad, larga evolución de una enfermedad, va a presentar la parte final de esa enfermedad. Y tu valoración geriátrica es la herramienta para ello. Finalmente, con esto quiero decir que se puede abordar un paciente en forma más concisa, más dirigida, si tomamos en cuenta y nos percatamos de varios de los aspectos que comenté el día de hoy. Les agradezco su atención, muy amables. El micrófono itinerante, por favor. Por favor. Doctor, en el caso del paciente de tercera edad que tiene deterioro ya en sus músculos y que por eso tienen esa pérdida de equilibrio, ¿cómo podemos ayudar a que no siga esa pérdida, pero también cómo poder ayudarle a ir recuperándolo y que ya no tenga ese problema? Bien,
Un paciente que empieza a perder masa muscular empieza a perder desde los 40, 50 años de edad. Y si no, valorémonos nosotros. Te cuesta más trabajo subir una escalera. ¿Cómo lo puedes ver en la consulta? Evalúa su fuerza muscular, los grados de fuerza muscular. Eso es básico. Puedes tomar diámetros o no, pero eso es muy variable de la masa muscular porque va a depender qué ha hecho, a qué se dedicó. En primer lugar, la fuerza muscular es la que te va a dar todo. Si esa fuerza muscular ya no está en un grado 5, está en un 4 más o en un 3 más, cuidado, tienes que instalar un programa. ¿Qué se ha hecho en el mundo ante los problemas de sarcopenia? Generalmente programas de rehabilitación. Son ejercicios para fortalecer tono muscular. Algo muy simple que puedes decirle a tu paciente, que se siente a la orilla de la cama o en un lugar en que sus pies no rocen el suelo y que eleve sus piernas lentamente hasta llegar a esta forma y bajarlas lentamente. Si ustedes lo hacen, van a notar que a nivel del cuádriceps, en la inserción del tendón rotuliano, van a notar que se empieza a poner duro. Ese es uno de los principales factores de ayuda. Después le vas a pedir que se acueste en la cama, que sobresalgan sus rodillas y que flexione suavemente, que haga lo mismo. Es como si hiciera esto. Esto que empiece con series de 5, y no importa la edad, a menos que tenga un problema complejo que le impide estar boca abajo, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí ya es diferente, pero la gran mayoría lo puede hacer. Esto que estás haciendo, que tenga tono muscular, no vas a generar más masa muscular, pero sí más fuerza muscular. Ese paciente depende de sus piernas y de alguna forma va a ayudar a columna lumbar. Si puede nadar, sería excelente. Los complementos que hay, proteínas, etcétera, no los recomiendo por una razón. Ustedes los van a ver, la gran mayoría de ellos tienen una gran cantidad de proteínas. Qué bueno, no, qué malo, porque son pacientes que ya no van a manejar esa proteína y el daño renal se va a acentuar. Cuidado con los productos con soya a esa edad. ¿Por qué? Sí, es muy benéfica en la infancia, en la juventud, pero a esa edad esa proteína tiene un alto peso molecular. No la pueden filtrar y he tenido pacientes ya con anasarca por ingerir suplementos con soya o alimentos con soya, leche, jugos. Entonces, ejercicio, no vas a encontrar, y en la literatura no vas a encontrar más. Bien, ¿otra pregunta? Buenos días, doctor César. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más que pregunta, quiero hacer un comentario acerca de su presentación, porque realmente lo que vemos en la consulta de los adultos mayores, lo típico es lo atípico del adulto mayor. Y este tipo de alteraciones que va teniendo en cascada, una comorbilidad, y el paciente se va deteriorando porque hay tantas enfermedades que en un momento determinado, cuando llegan a consulta, ninguna enfermedad predomina, sino la cascada de una tras otra, y es cuando el adulto mayor es una carga para la familia. El adulto mayor se vuelve algo pesado y algo que no quieren tener. Entonces, el médico debe estar preparado bajo esta circunstancia para evitar la iatrogenia de reunión y la otra iatrogenia de polifarmacia. Doctor, gracias por su presentación. Yo quería hacer solamente esta dignificación del adulto mayor para evitar que el médico sea parte de esta alteración, porque a veces pega tanto una enfermedad como las cuestiones de tipo emocionales en el adulto mayor. La depresión es la segunda causa de atención, la segunda causa de atención del médico de primera atención. Así es de que yo quiero hacer esta intervención y gracias, doctor. Gracias, muy amable. Síndrome confusional agudo. Es una alteración. Si es a nivel de corteza cerebral, solamente se ha probado que hay un enlentecimiento en las ondas cuando se hace un electroencefalograma, pero lo que te dice es un predictor de morbilidad o de mortalidad. Es frecuente que egrese un paciente o pidan su estado de salud y digan, está estable. Estable quiere decir que sigue igual de mal como llegó o que tiene parámetros normales. Sin embargo, la presencia de delirio siempre te va a avisar que ese paciente se está deteriorando. Algo está pasando. Porque parte de las características del síndrome confusional no solamente es el estado de alerta, hay alteraciones en el estado del sueño, hay trastornos del sueño. Y ese es el paciente típico, o pasa mucho en hospital, es un paciente que ingresó a urgencias, pasó 3 días, desorientado, lo pasan a piso, tiene trastornos digestivos, se le pone metoclopramida, anticolinérgico, y en la noche empieza la función. Agitación psicomotriz, gritos, alucinaciones, etc. La primera idea es poner diazepam,
Primero averigua qué está pasando. En el hospital pasaba muy frecuentemente que había que verlos y simplemente tenías que quitarle en ese momento la metoclopramida. ¿Por qué? Es un anticolinérgico, bloqueaba a nivel estas ondas y entonces empezaba el síndrome confusional. Siempre es predictor de algo, la aparición de este. Se llama síndrome confusional agudo o delirium. Por favor, doctor, que tiene el micrófono. Buen día, soy el doctor Víctor Amosorrutia. Quiero felicitar al doctor César Ruiz Parellón. Y en una de sus diapositivas comentó sobre el deterioro del DNA. Yo quisiera saber si hay algún en un paciente adulto mayor entre 65 y 70 años, fuera de enfermedades crónico-degenerativas, si indicaría algún fármaco reparador de este DNA. Gracias. Ok, hasta el momento como fármaco directo no tengo conocimiento. En lo que se ha hecho ahorita de medicina o se intenta medicina genómica es actuar a ese nivel. Lo que hacemos o el uso de antioxidantes, el uso de este tipo de medicamentos, la función que tiene es eso, evitar la destrucción tisular, es decir, que esa, sobre todo a nivel neuronal, que esa membrana no esté afectada y se altere lo demás. Más que nada es como una de las teorías de envejecimiento, la idea es incidir en ese nivel. Porque esa parte de reparación, al empezar a fallar, hace que entonces esa información sea errónea. Es frecuente que un paciente o un familiar te diga, doctor, ¿por qué tuvo cáncer mi mamá? Es un cáncer de páncreas, mi mamá no fumaba, no bebía, ¿por qué lo tiene? No tenía más que una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? ¿Qué estuvo pasando? Esa reparación es constante. Sin embargo, tu reserva funcional termina y entonces se empieza a reparar en forma inadecuada. Fármacos dirigidos a esto que podamos decir, tómate esto, no lo hay en este momento, en lo que a mí respecta. La idea ahorita del Instituto de Genómica es apenas empezar a ver sobre todo en qué nivel están las enfermedades que podemos prevenir y si puede incidir a ese nivel. Pero fármacos, sinceramente, no. Bien, una pregunta más a la doctora que tiene el micrófono, por favor. Bueno, Buenos días, doctor. buenos días. Soy Aide Mavi Cárdenas y quiero felicitarlo por su presentación. Espero no ser impertinente, pero aquí pareciera que no hay una frontera específica entre el paciente geriátrico y el adulto mayor. Más bien tendría que ver con la aparición de patologías, por un lado. Y por otro lado, como que esta aparición de enfermedades se da fuera de la comunidad médica, cuando dentro de la comunidad médica también se presentan este tipo de entidades. Hoy las instituciones que contratan a los médicos quieren que estos trabajen más allá de los 65 años y entonces no estamos haciendo nada porque igualmente nos vemos afectados por este tipo de padecimientos y en consecuencia la prestación de servicio que nosotros hagamos a nuestros pacientes pues también puede verse afectado por esto. Y esto parece ser que en lugar de ir a dar marcha hacia atrás, se va a exigir que los médicos laboren hasta cerca de los 70 o 72 años, doctor. Entonces, no sé qué se pudiera hacer en este sentido. Bueno, la idea ahorita, en primer lugar de la presentación, es darle un arma para saber qué hacer con este paciente. Evidentemente no llega con la etiqueta de que yo soy paciente geriátrico y yo solamente soy adulto mayor. Ese adulto mayor, y por eso puse este caso, empezó con sus enfermedades crónico-degenerativas, pero empezó antes, y repito, soy reiterativo, con deterioro funcional. Esto hay que buscarlo. Si ustedes lo buscan de primera intención, ya van dirigidos a qué preguntar más. Hay muchos de ustedes que laboran en una entidad social en la cual tienen 15 minutos para resolver ese asunto. La idea de que si tú rápidamente tienes factor de riesgo como este paciente, evolución larga de esta enfermedad, presencia de un síndrome geriátrico, te obliga a que o lo citas más pronto y tu incidencia va a ser voy a buscar mayor daño. Si ese paciente en las primeras etapas solo empieza con deterioro funcional, es decir, dejó de hacer actividades avanzadas y ya nada más solamente hace instrumentales, entonces hay medidas de rehabilitación y lo diriges hacia otro lado. Puedes esperarte citarlo a un mes o más plazo. Pero ese paciente que tienes con una enfermedad crónica, el que ha estado, entre comillas, controlado y normal, y que empieza con estos trastornos que son aparentemente de la edad, si no los logras discernir bien, lo vamos a dejar pasar. Y es el paciente que entonces te va a llegar con las manifestaciones atípicas de la enfermedad. Y es cuando va a haber una urgencia. Doctor, lleva 3 días sin dormir, en la noche se pasa muy agitado, alterado, no sabemos qué le pasa.
por favor, dele algo para que duerma. La pregunta es, ¿qué más está pasando? Bueno, ya no es para esta charla, pero hay toda una forma de estudio en cuanto a exámenes, qué pedir, qué no pedir para este tipo de pacientes, si es lo que requieres para apoyar tu sospecha diagnóstica. Pero si encuentras deterioro funcional y este es agudo, es decir, doctor, ya no sale a caminar, llevamos 2 semanas, aguas, algo está pasando. Si él te dice que lleva 6 meses en los cuales ya no lee el periódico, ¿por qué lo hace? No, es que no tiene ganas. Es que empiezas a hablar con él, al estar hablando con él, evalúas su lenguaje, su capacidad de abstracción, esta es vital. Si esta ya la ha perdido, seguramente hay deterioro cognitivo, que es esa capacidad de abstracción, es decir, que puede evaluar cosas abstractas como felicidad, como tiempo, etc. Si puede entender eso, entonces tienes con qué trabajar con ese paciente. Si no lo puede hacer, ya solamente va a manejar memoria de procedimientos, lo que aprendió bien y que hace mecánicamente, hasta que tenga la primera falla. Entonces ya va a dejar de hacer eso que le gustaba. Eso va a acentuar depresión, se va a aislar. Y entonces empezará, el problema es que la familia empieza a preguntar y todo el mundo interviene y dice, oye, dale estas vitaminas, oye, a mi suegra le trajeron esto de Estados Unidos que desde que lo toma hasta baila. Entonces ese tipo lo vivo en la consulta diariamente. Entonces es buscar deterioro cognitivo, deterioro funcional y síntomas geriátricos. Si tienes factores de riesgo, tienes los 4 elementos para decir, tengo que incidir en este paciente. Y por historia natural de enfermedad, finalmente te digo esto. Esa es la historia natural de enfermedad que muchas veces aprendimos de Lever y Clark. Lever y Clark no eran médicos, fueron trabajadores sociales. Pero finalmente sirve porque lo que estamos viendo fueron todos esos pacientes que cuando teníamos criterios para detección de diabetes mellitus era más de 200 miligramos de glucosa. Por eso el punto de corte se bajó. Ya podemos detectarlos antes y poder incidir en ellos. Esos pacientes que dejamos son los que están teniendo esta historia natural de la enfermedad, que ahora te debutan con todo, demencia, daño renal. Eso es lo que hay que buscar. Hemos terminado por cuestiones de tiempo este bloque de preguntas y respuestas. Les pido un aplauso para el doctor César Ruiz. Doctor César, por parte del laboratorio le entregamos este reconocimiento y una muestra de aprecio. Vamos a continuar con nuestro programa. Bien, buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación de poder compartir con ustedes algo que para mí es importante, es algo que sí me ha apasionado y que creo que es importante para quien está en el primer contacto. Es decir, la gran mayoría de nuestros pacientes van a ser mayores de 60 años. Aquel que no quiera ver gente mayor tendrá que ser o pediatra o patólogo, porque inclusive quien se dedica a administración de hospitales tendrá que batallar con cómo destinar recursos para ellos. Pero centrando más la charla, algo que siempre ha causado dificultad es cómo abordar a este paciente ya en consultorio. ¿Por qué? Porque tenemos el mito de que es un paciente que te va a quitar tiempo, es un paciente que tiene muchas dolencias, quejas, y que en un momento dado te va a dificultar o quizás atrasar tu consulta. Sin embargo, vamos a ver que sí hay forma de poder incidir y sobre todo la forma en que se presenta la enfermedad en el adulto mayor es totalmente diferente. Muchas veces es el gran choque, no encaja su cuadro. Es por su edad, doctor, tiene 72 años, creo que ya es tiempo de que padezca de todo ello. No es así. Puede ser porque ya consultó a otros médicos o, ojo, porque ya aumentó su dependencia. Esta parte es vital y lo vamos a ver, porque se siente solo o te va a enfermar, o la familia es la que dice hay que actuar porque lo veo diferente. O también, ¿por qué no decirlo? Vengo porque me quejo del médico. Esta parte puede llegar a ser. El problema de diagnóstico no está en ponerle etiquetas como osteoartrosis, diabetes mellitus, incontinencia urinaria, como vimos, trastorno del sueño, inmovilidad, tal vez insuficiencia venosa, tal vez una neuropatía diabética, que era parte de lo que tiene nuestro paciente. Sino aquí vienen a colarse y a mezclarse dos aspectos fundamentales que nos llevan a un concepto que se llama fragilidad. Eso lo han escuchado, es un concepto que ya tiene mucho tiempo. ¿En qué consiste? Es aquel paciente que en un momento dado hay un desbalance entre los cambios que tiene por su edad y su falla de adaptación a ellos y a los eventos agudos o a la discapacidad. Ese paciente que solamente está esperando un evento agudo para que sea tal vez hospitalizado
o tal vez tenga un desenlace fatal. Sin embargo, eventos agudos. Uno esperaría tener un paciente con un infarto al miocardio, con dolor retroesternal y las manifestaciones pertinentes que hemos aprendido. No, tu paciente tal vez solamente venga con delirio, única y exclusivamente. Y es un paciente que ha sido dejado, o bien viene simplemente con una gastritis un poco atípica, pero que bueno, hay que darle más tratamiento para que mejore. Y ya lleva 3 días así, hasta que llega ya con un infarto al miocardio en un servicio de urgencia. Identificar a pacientes con fragilidades es una parte importante. Muchas veces nos dejamos llevar solamente, como el caso de este paciente, y lo pongo porque llevo una historia en la cual se pudo haber incidido en diversos momentos. Este primer paciente, como vieron con esas quejas, él se queja de que le duele y que no puede moverse. Se queja también de que ya hay algunas molestias en sus piernas, pero sin embargo, la familia tiene otro aspecto, otra visión. Ellos dicen, no, doctor, se lo traigo porque le falla la memoria, no duerme, y yo quiero que le dé algo más, inclusive algo que tenga que comprar aunque me cueste muy caro. Estas situaciones son relevantes, la hemos visto continuamente, y es un día típico para cualquiera de nosotros. El problema en este paciente es que este tipo de circunstancias muchas veces consideramos como normal, o así son todos los pacientes, y ahí empieza el primer error. Algo relevante que siempre pregunto es, ¿quién es o quién ha sido tu paciente? El motivo por el cual ha sido llevado a consulta es variable. Puede ser porque lo aquejan muchos síntomas, puede ser porque no tenga diagnóstico, ¿sí? Claro, me va a decir, doctor, ahí dijo usted que tiene hipertensión y es diabético. Sí, ¿y los demás síntomas? Lo clínico, con mi referente, en el cual yo tengo una bibliografía o una serie de síntomas, y esos no encajan y no puedo armar un diagnóstico. Esta gran dificultad en un momento dado se vuelve tan difícil que entonces el médico puede optar por no querer ver gente mayor, la cual no es la mejor forma. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Inicio con un caso, lo empezamos a ver algunos aspectos importantes y después trataremos esa valoración gerontogeriátrica que creo que va a ser muy útil, pero con aspectos relevantes. No intento llenarlos con grandes estudios, no es el interés de esta charla, sino que podamos más tarde, si ustedes así lo desean, compartir con preguntas. Bien, este es un día típico para cualquiera de nosotros. Es un paciente que tiene ya una edad, 72 años, portador de enfermedades crónicas degenerativas, hipertensión, diabetes, que ingiere varios fármacos debido a ello. Pero aparte, lo saben, también ingiere vitaminas, ingiere suplementos. Sin embargo, te he traído porque el paciente se queja de algo.